Leonardo Boff, uno de los pensadores latinoamericanos más importantes en la actualidad. Vamos a hablar sobre la Iglesia a nivel mundial, lo que representa Francisco en una nueva primavera. Leonardo Boff, aquí en Sacro y Profano. Leonardo Boff nació en Concordia, Brasil, el 14 de diciembre de 1938. Es teólogo, filósofo y uno de los exponentes más importantes en la defensa de la tierra y de la ecología. Es ex sacerdote franciscano, profesor de ética, filosofía y ecología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Boff es uno de los fundadores de la teología de la liberación que tuvo un notable desarrollo e impacto en la Iglesia latinoamericana en los años 70 y 80 del siglo pasado. En 1984, el Vaticano cuestiona sus tesis liberacionistas, en particular sus críticas al libro Iglesia, Carisma y Poder, y Boff es sometido a un proceso por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El ex sacerdote enfrenta a su maestro Joseph Ratzinger y en 1985 es condenado a 1 año de silencio, suspensión ad divinis, y depuesto de todas sus funciones editoriales y académicas en el campo de la investigación religiosa. Ante un nuevo episodio de represión vaticana, Leonardo Boff abandona la orden franciscana y el ministerio sacerdotal. Actualmente vive en una región ecológica del municipio de Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, con su pareja Marcia Monteiro de Miranda. Activista de los movimientos altermundistas, Boff es autor de más de 60 libros en las áreas de ecología, teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. Leonardo Boff asesoró al Papa Francisco para redactar su importante encíclica social Laudato Si, sobre el cuidado de la Madre Tierra. Es un honor tener aquí en Sacro y Profano a Leonardo Boff, uno de los teólogos, filósofos más importantes de América Latina, que ha estado trabajando mucho el tema de la tierra, de la madre tierra, del cuidado, de la ecología. Pero Sacro y Profano quiere conversar con él sobre temas fundamentales en la vida y el momento de la religión actual. Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí en Sacro y Profano. De entrada y sin más preámbulo, me gustaría preguntarte cómo ves el momento de la Iglesia actual. Yo creo que estamos viviendo, a mi juicio, una especie de primavera eclesial, porque tuvimos una situación casi de, yo no diría invierno, que sería demasiado, pero un otoño, porque los dos papas, Juan Pablo II, que era un gran carismático, yo sé que es extremadamente apreciado en México, porque vino muchas veces acá, Benedicto XVI, era un papa más doctores, más doctrinarios, y ahora viene un papa que es un pastor, que tiene una irradiación fantástica, que tiene un liderazgo no solamente eclesial, sino mundial, porque se preocupa con el destino de la humanidad, de los pobres, y a la vez quiere renovar la Iglesia desde dentro, porque estaba en una decadencia moral que envergonzaba a los cristianos. Y viene uno que suscita esperanza, alegría. Una de las palabras que más está en su boca es la alegría del Evangelio, es la capacidad del ser humano de estar más allá de sus defectos y pecados, entonces la misericordia y la capacidad de diálogo con todos. A él no le importa mucho doctrinas y dogmas, evidentes están ahí, hay que respetar. Pero lo más importante es encontrar a Cristo, tener una intimidad con una persona viva, resucitada, y encontrar las personas, que sean musulmanas, que sean ateas, o un gran periodista como Scalfaro en Italia, con quien dialoga, no le importa. Si es un ser humano, es un hermano, es un hijo de Dios, hay que escuchar, hay que dialogar. Entonces crea una atmósfera de positividad, de alegría. Así vale la pena ser cristiano. Y muchos que habían abandonado, se alejados de la iglesia, ahora vuelven, se sienten casi orgullosos de tener una figura con tan calidad espiritual y carismática. Ha refrescado la vida de la iglesia, la imagen
pero también Francisco ha representado una nueva presencia internacional. Ya no es aquella este-oeste, ¿no? De bloques ideológicos como fue Juan Pablo II, o el eurocentrismo que tú cuestionaste de Benedicto XVI. Francisco representa una sensibilidad del sur, la opción por los pobres, un tema muy nuestro en América Latina. ¿Qué representa esta nueva presencia internacional de la Iglesia? Yo creo que el Papa Francisco, más que un nombre, Francisco, es un proyecto. Proyecto de iglesia, proyecto de sociedad. Proyecto de iglesia que viene desde la periferia, que ha creado aquí raíces en las culturas, una manera de celebrar diferente, una teología propia. Y no hay que olvidar que solamente 24% de los católicos están en Europa. 62% en América y los demás en Asia y en África. Entonces, hoy por hoy, el cristianismo es una religión del tercer mundo. Y ese Papa viene de ese caldo eclesial, cultural, y renueva la iglesia, algo nuevo, el lenguaje, la manera de ser, sin ceremonias, con profunda humanidad. Entonces, a mi juicio, él ha inaugurado, va a inaugurar una genealogía de papas que vendrán del tercer mundo, porque ahí donde están las novedades de las iglesias, que se encarnan las culturas, que tienen una función en los derechos humanos, interesada en la justicia mundial, y él representa esto. Y yo creo que los futuros papas no pueden quedarse más acá de este avance, de esa inauguración que el Papa ha creado en la misión de un Papa, que no es solamente volcado hacia adentro, sino hacia la globalización, hacia la humanidad ahora unificada. Pues es interesante sobre todo este planteamiento. El Papa abre puertas para una sensibilidad del tercer mundo, del sur, lo cual pues es muy esperanzador de una iglesia que nos habíamos acostumbrado muy del centro, muy eurocéntrica, muy autoritaria. Está usted en Sacro y Profano, estamos conversando con Leonardo Boff. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Leonardo Boff en Sacro y Profano. El 7 de septiembre de 1984, Leonardo Boff comparece en Roma ante la Sagrada Congregación de la Fe, nombre moderno del ex Santo Oficio. El motivo de la entrevista es la condena del Vaticano a la teología de la liberación, inspirada en tesis marxistas. El pretexto es el libro Iglesia, Carisma y Poder, publicado por Leonardo Boff en 1982. Ahí emite duros conceptos sobre la jerarquía imperial de la Iglesia Católica e insiste en la defensa de la Iglesia Popular. Boff, entonces de 47 años, encara a su antiguo profesor, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Finalmente, la Congregación de la Fe condena al teólogo rebelde partidario de la opción preferencial de los pobres a un año de silencio. Le prohíbe dar conferencias, dar clases y conceder entrevistas a la prensa, así como continuar su obra de escritor. Su condena dictada en mayo de 1985 produjo una fuerte conmoción en la opinión pública internacional. Los medios más progresistas de la Iglesia Católica tildaron el proceso de inquisitorial, llegando a presentar un recurso ante el Vaticano por considerar que no se había concedido a Boff la posibilidad de defenderse de las acusaciones que se le imputaban. Por su parte, el Vaticano, conducido por el Papa Juan Pablo II, faculta al cardenal Ratzinger a editar 2 instrucciones críticas sobre la teología de liberación, que se había extendido no solo en América Latina, sino bajo otros acentos en África y Asia. Finalmente, agobiado de señalamientos y limitaciones impuestos por Roma, Leonardo Boff decide abandonar el sacerdocio en 1992. Sacro y Profano, es un orgullo tener aquí a Leonardo Boff conversando, y usted ha visto en la cápsula cómo el Vaticano en los años 80 arremete con un juicio para muchos injusto, autoritario, sobre la libertad de pensamiento teológico que se dio, pues no solamente contra Leonardo Boff, prácticamente contra toda una gran corriente de pensamiento en América Latina y que se extiende hasta los años 90. Leonardo, esos conservadores,
con los cuales tú lidiaste, empezando por el propio cardenal Ratzinger, tu maestro, son los que ahora se oponen a los cambios que propone el Papa? ¿Es esta misma corriente, digamos, esta misma herencia que no quiere los cambios y que ahora el Papa lo están cuestionando por sus modificaciones, sus nuevas actitudes? Tú que has vivido de adentro esto, ¿qué piensas? Yo pienso que son los mismos, porque la lógica es la misma. Son personas que se orientan por doctrinas, por dogmas, y viene un Papa que no les importa mucho eso, le importa la pastoral, el encuentro. El tema de los pobres, que nunca en la curia no se podía hablar la palabra pobres, porque la unía ya con la liberación. Entonces era una palabra prohibida. Y ese viene y dice, hay que escuchar el grito de los pobres, gritos de la tierra, tener compasión. No solamente habla de los pobres, va allá donde están, los abraza. Entonces para ellos es un escándalo. No es un Papa doctor, maestro de la fe. No les gusta un Papa pastor. Ese pastor ya tenemos muchos en la iglesia. El Papa tiene que estar acima de todos. Y ahí incluso está en la internet una oración muy mala, que dicen, Señor, ilumíneo o elimíneo. Sabemos que en la curia todo es posible. Claro. Y entonces yo creo que es el mismo grupo, sea en Roma, sea en los distintos países, que no están acostumbrados a un tipo de papa así, que pide a los obispos que tienen que hacer la revolución de la ternura. Y un papa que dice, en donde hay el poder, no hay amor, no hay misericordia. Y muchos se entienden como portadores del poder sacro. Entonces no tiene misericordia, no tiene esa intimidad con el pueblo, esa apertura. Y ahí se escandalizan y se oponen al Papa y evidente sufre con eso. Leonardo, hay muchas oposiciones al Papa, el sínodo de la familia, sobre temas, sobre el papel de la mujer, el tema de los homosexuales, los nuevos modelos familiares. Esto último que ha dicho el Papa sobre la posible diaconía en las mujeres ha causado mucho escándalo, pero sobre todo la encíclica Laudato Si. Incluso estuvo a punto de ser saboteada esa encíclica. ¿Por qué un pensamiento como el de Francisco provoca estos niveles de reacción que son abiertos, que antes no se veían? Eran cardenales que escriben contra el Papa. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que ese Papa, por su manera de ser, porque más que lo que dice, es su persona, el mensaje, el comportamiento que tiene, la invención de gestos simbólicos, y que muchos no alcanzan a entender eso y se escandalizan porque dice, no está dentro del figurino, de la figura del Papa. Y ese Papa se despojó de todos los símbolos, que eran símbolos paganos. Y él se despojó y vive pobre, en medio de los pobres, y quiere una iglesia de pobres. Y eso contradice toda una tradición digamos, de los pontífices. Y él inaugura un otro estilo. Y ese estilo, ellos no están acostumbrados y no saben digerirlo. Y él pide, y eso para ellos es más difícil, pide que cambien, que sean pastores, que amen al pueblo, que dialoguen, que van al encuentro. Muchos viven en sus palacios como grandes señores y hablan del pueblo, pero no van al pueblo. Y esa conversión pastoral, dice la palabra, hay que hacer una conversión pastoral, hacer la revolución de la ternura, amar de verdad, abrazar las personas, sentirlas. Y eso para muchos ni alcanzan a hacerlo, ni saben cómo hacerlo, ni saben cómo abrazar a una persona. Muy bien, Leonardo, pues es muy interesante ver cómo el Papa, a pesar de una estructura tan jerárquica, no es el actor que determine todo, sino tiene que negociar y tiene mucha oposición, una oposición conservadora que en los años 80 del siglo pasado pasó sobre ti. Te impuso un año de silencio y te impuso muchos condicionamientos.
Vamos a una pausa. Está usted en Sacro y Profano. Vamos a nuestro último bloque. No le vaya a cambiar porque vamos a hablar no solamente de la última encíclica, sino también vamos a conversar sobre algunos rasgos de la situación hoy en Brasil, del cual Leonardo Boff, por supuesto, lo vive de manera muy intensa. Regresamos en un momento. Toda encíclica trata asuntos importantes para la Iglesia Católica e indica una alta prioridad que requiere de la orientación doctrinal del Papa. Por tanto, las encíclicas son cartas solemnes de rango doctrinal, dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. En medio de tensiones, filtraciones y sabotajes, el Vaticano presentó el 18 de junio de 2015 la segunda encíclica del Papa Francisco, llamada Laudato Si, que significa alabado seas, en la que reflexiona sobre el cuidado de la casa común. El Papa Francisco irrumpe en el debate sobre cambio climático y llama a una conversión ecológica, es decir, proteger la creación, el medio ambiente y la naturaleza. El texto de Francisco ha causado gran impacto en el mundo, ya que señala a empresas y gobiernos de los países más poderosos de contribuir al cambio climático y a la pobreza por el uso desproporcionado de los recursos naturales. El Papa Francisco respalda el consenso científico, que sostiene que el planeta se está calentando debido en gran parte a la actividad humana y por tanto rechaza las críticas a la encíclica de parte de los intereses petroleros. Leonardo Boff en Sacro y Profano, qué lujo, la verdad. Gracias. Es un momento estelar aquí en esta emisión. Leonardo, contar con tu testimonio, tu experiencia y tu sabiduría con tantos años de reflexión. En la cápsula vimos el tema de Laudato Si. Y es un tema que es muy sensible porque uno de los giros que has tomado en los últimos lustros ha sido precisamente el tema del cuidado de la tierra. Una breve reflexión sobre Laudato Si. Yo diría dos cosas importantes. La primera, que es una encíclica dirigida a la humanidad, no a los cristianos, porque se da cuenta de las amenazas que pesan sobre el sistema vida y el sistema tierra, y propone una alternativa positiva, esperanzadora. La segunda, que no hace una encíclica verde, es la ecología integral. Y ahí Edgar Morin y otros han dicho, el Papa está en la punta de la discusión ecológica porque incluye lo ambiental, lo social, lo mental y lo espiritual. Y hace una síntesis, para mí es el mejor manual de ecología que hay, una especie de magna carta de la ecología. Entonces hay que aceptar y va a animar a muchos cristianos y también superar dificultades que muchos tienen porque no entienden bien el discurso ecológico. Pero hay que incluirlo dentro de la fe cristiana, incluso en las catequesis, desde los niños, en todos los niveles. El papel de la religión en la ecología, ¿qué consideras? ¿Cuál es ese rol? Yo creo que las religiones enseñan valores, especialmente el valor del respeto, de la reverencia, del cuidado con las cosas. No solamente con referencia a la hostia consagrada, a los libros sagrados. Tener la misma actitud de reverencia y cuidado a la Madre Tierra. No la naturaleza, porque la religión habla de creación, la creación de Dios. Y no maltratarla. Y sentirse cada uno como el cuidador que recibió la misión de Dios en el paraíso de Edén, de cuidar, de proteger. Entonces, esas actitudes son ecológicas. Las religiones pueden aportar y deben aportar. Y superar el antropocentrismo que tenían, que todo se ordenaba al ser humano. Y ahora hemos entendido que eso, dominar la tierra, en sentido más originario en hebraico, no es dominar con el puño cerrado. Es tratar bien la herencia que ha recibido de Dios. Y con responsabilidad. Ahí cambia toda la atención. Y la religión, que es de gran parte de la humanidad, puede llevar esas actitudes y junto con otros crear una fuerza de cuidado, de respeto por la casa común que tenemos. Leonardo, estamos en la última cuestión. Generalmente pido conclusiones, pero en este caso hay mucha inquietud y mucho desconocimiento de lo que está pasando en Brasil.
y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, en tu opinión, ¿qué está pasando hoy en Brasil? Yo creo que con los cambios fundamentales que Lula y Dilma han introducido, incluyendo 40 millones de personas, y rescatando su dignidad y haciendo que se sintiera como ciudadanos, eso ha asustado a la clase dominante. Y apareció lo que existía, pero no era visible, una feroz lucha de clases. Entonces hay un desprecio a los pobres, a los negros, y no hay que olvidar que 62% de la población brasileña es de afrodescendientes, pero viven en las periferias, son pobres, no tienen habilidad profesional. Entonces, ahí hay un confronto, y esos han ocupado los espacios, van de avión, están en los shoppings, dicen, nunca estaba aquí, ese es un espacio nuestro. Entonces, hay una lucha muy grande ahí. Por otra parte, también, la clase dominante nunca ha aceptado que un obrero fuera presidente de la República. Decía, Lula como obrero puede estar en el palacio, pero para limpiar los baños, los corredores, pero jamás como presidente. E igual una mujer, ahí aparece el machismo brasileño, latinoamericano, que de principio se opone a que una mujer tenga digamos, la dirección de un país. Y por otra parte también hay que reconocer que hubo errores del partido, que ha perdido un poco la conexión con las bases, se ha corrompido en una parte, y ahí la corrupción en la Petrobras fue enorme, ha afectado todos los partidos, pero la justicia fue muy parcial, focó todo encima del PT, pero lentamente se ha mostrado que ha contaminado todos los partidos, que hay una corrupción tremenda y que la presidenta insiste que se lleve hasta el final para que se limpiara la conciencia de la nación. Entonces estamos ahora en un momento difícil porque es una especie de vuelo de ciego, no sabemos hacia dónde vamos, pero yo creo que será una crisis que va a limpiar un poco la situación, definir mejor las distintas ideologías, los más de izquierda, más de centro, los más conservadores, y que que es la séptima economía del mundo, que es significativa, puede tener una función de equilibrio en el continente. Leonardo, yo te agradezco muchísimo el que hayas estado acá en Sacro y Profano. Vamos a estar no solamente pendientes por el tema de Brasil, sino también por los temas de iglesia. Para muchos hay un gran interés de ver cómo los grandes principios de Francisco se aplican aquí en México, que también hay muchas resistencias y es todo un tema. Y lo de Brasil, evidentemente, que es todo un tema para abordar y dar seguimiento. Yo quiero agradecer tu presencia y también a nuestro auditorio. Muchas gracias y, por supuesto, lo espero aquí la próxima semana en Sacro y Profano.